Soy el padre Gillespie. Soy miembro de una comunidad religiosa, los Misioneros de la Compañía de María, fundado por San Luis de Montfort hace 300 años en Francia. Soy sacerdote y soy misionero. Para mí, la Virgen es la clave de una viva vida cristiana. El rosario somos los que vemos, o en el caso de Cristo, somos a quien vemos. Entonces el rosario es una manera muy buena, en la compañía de nuestra Madre, de ver las verdades de los misterios de Jesús y ser transformados por ellos. Claro que merece la pena rezar el rosario. No debe haber ninguna duda sobre ello, y merece la pena porque esta devoción nos permite conformarnos a la vida, a las virtudes y a los misterios de Cristo, y se hace por medio de la obra del Espíritu Santo a través de Nuestra Señora. Mi misterio favorito del rosario es el primero de todos, la Encarnación, como lo llama el padre Montfort, porque, como dice él, ese es el más grande de todos los misterios de Jesús porque contiene dentro de sí, como una semilla, debajo de la tierra contiene toda la fecundidad y sombra de un árbol mientras crece. Así la Encarnación contiene todos los misterios de Cristo dentro de sí. ¿Si siempre he rezado el rosario? No, pero desde mi infancia sabía cómo rezar el rosario. Y de adulto, cuando empezaba la práctica de la fe plenamente y descubrí la devoción a María y el poder que tiene, hice del rosario una de las anclas de mi vida espiritual. Cómo el rosario me cambió o me formó fue de dos maneras. Uno, asentó mi vida espiritual, dándome un ancla firme que podía agarrar. Una que es consistente. Y segundo, me ayuda a crecer rápidamente en el conocimiento de nuestro Señor y Nuestra Señora. ¿El rosario era difícil al principio? No difícil, pero siempre resulta torpe al principio. Tenemos que acostumbrarnos a tocar las bolas, tenemos que acostumbrarnos a decir todas las oraciones. Y como todo lo que requiere práctica antes de poder descansar en la oración, se tarda un poco en acostumbrarse. Para que los que están dispuestos al principio a hacer ese trabajo, el rosario llega a ser una oración que no simplemente nos hace firmes, sino algo en lo cual podemos descansar. Seguir intentándolo. Está claro. Y piénsalo así. Primero, la oración no se trata de lo que experimentamos nosotros. La oración es el don del tiempo y de la atención que damos al Señor. Las distracciones vendrán en la vida de oración y en el rosario. Pues esfuérzate en concentrarte al principio de cada misterio e intenta seguir así durante las dos primeras Ave Marías. Eso no quiere decir que después dejes libre el pensamiento y te desvíes. Quiere decir que te fijes en tu meta y así mientras vas avanzando tienes un pequeño apoyo en cada parte del rosario. El rosario es muy adecuado para el mundo de hoy por varias razones. Una, aunque no se tarde mucho en rezar los 5 misterios, sí requiere que hagamos una pausa y que vayamos despacio y nos apartemos de las ocupaciones y distracciones del mundo. Y, para ser honestos, para mucha gente conseguir 20 minutos para rezar es una victoria total. Y mucha gente no sabe estar en silencio 20 minutos. Ahora, una de las cosas bonitas del rosario es que nos da una estructura durante esos 20 minutos. Y segundo, el mundo no conoce a Jesucristo como debería conocerlo. Y el rosario es uno de los métodos fiables para conocer plenamente a Cristo. Y solo por esa razón el rosario no solo es importante, sino que me atrevo a decir que es esencial para tener una vida espiritual en el mundo de hoy. ¿Cuándo suelo rezar el rosario? Pues durante varios momentos del día. Rezo por lo menos 5 misterios del rosario, pero sí intento rezar el rosario varias veces al día. Normalmente
Una vez por la mañana, una vez al mediodía y otra por la tarde. Y si es en un día muy ocupado, consigo 2 de estas 3 veces, pues estoy feliz. Para aquellos que dicen que no tienen tiempo, mi pregunta es, ¿para qué cosas tienes tiempo? ¿Qué cosa ocupa tu tiempo? Porque la verdad es esta: lo que se adueña de mi tiempo se adueña de mi vida. Entonces decir que no tengo 20 minutos para rezar el rosario, si ya estoy rezando otras cosas durante 20 minutos o una hora, eso es distinto. Pero si de hecho estoy diciendo que no tengo 20 minutos para rezar, eso es un problema bastante grande, porque Jesús nunca va a ser el dueño de mi vida si no es el dueño de mi tiempo. Nunca he visto a alguien cambiar específicamente por el rezo del rosario, pero he visto mucha gente cambiar sustancialmente por una devoción plena a la Virgen, en la cual está presente el rezo del rosario. Lo he visto en muchas situaciones, especialmente en las personas que tenían dificultades muy graves en sus vidas, que al unirse más a Nuestra Señora eran capaces de seguir adelante, mientras que antes no eran capaces. Parte de eso viene con la disciplina de rezar el rosario regularmente, porque el rosario tiene un gran poder de calmar el corazón inquieto y rebelde, no solo entre los jóvenes, sino también entre los adultos. Y es una escuela estupenda para nuestros jóvenes, dado que requiere esa disciplina de quietud, de reflexión y una unión piadosa con Nuestra Señora, donde no están simplemente apoyados en su propia comprensión, su propia habilidad para rezar mientras rezan el rosario. El gran poder del rosario es que mientras lo rezamos, Nuestra Señora está con nosotros, moldeando nuestra meditación y fortaleciendo nuestra oración. Ante todo, la humildad. En el primer puesto, la humildad, porque veo que solo no puedo ver y comprender plenamente a Jesús y todos sus misterios. Entonces, sé que tengo que confiar en alguien que ve las cosas mejor que yo, que sabe mejor que yo, y esa es Nuestra Señora. Segundo, con el paso del tiempo, la obediencia a la voluntad de Dios toma sus raíces en mí. Obediencia viene del latín ob audire y significa escuchar atentamente. Y cuando rezamos el rosario miramos los misterios de Cristo con tal intensidad que mientras los miramos nos empiezan a hablar y podemos entenderlos bien. Las otras virtudes son las virtudes que vemos en Jesús: su paciencia, su generosidad, su disposición para perdonar. Poco a poco crecemos en estas virtudes al estar delante de ellas.